tienen ciertos pasajes, por alguna u otra razón, o minimizamos, no solamente por las traducciones, sino que a veces no prestamos atención a lo que está diciendo el pasaje, ¿no? A mí me pasa eso. No sé por qué, suerte del destino, hay una parte que es profunda o donde hay una enseñanza y parece como que uno la isla cuando la lee, y por ahí aquí está la parte más importante, ¿no? Hay una palabra en el griego que es esta, scandere, que esta palabra scandere significa subir, alzar, elevar. También bueno, escalar, todo este tipo, cualquiera es correcta, cualquiera de estas traducciones. Esta palabra scandere, que es subir, da origen a una palabra que también aparece en la Biblia, en el Nuevo Pacto, que es escandaletro. En este caso me es más fácil ponerlo en fonética. Escandaletro, sí. Bien. El escandaletro era es un dispositivo. Vio, por ejemplo, cuando usted, no lo voy a hacer yo, jamás me mató una cucaracha, pero cuando la persona quiere cazar, si es un ratón, lo que sea, por ejemplo, incluso en el campo se hace, usted, por ejemplo, ata un cordel con un palito, con algún cebo, ¿sí? Y una caja, ¿no es cierto?, hacia arriba. Cuando viene el animalito, va a comer el cebo, jala a lo mejor del palito donde está enganchado, me están siguiendo, ¿no? Donde está enganchado el cebo, ¿no es cierto? Se jala el palito, el cordel y cae en la caja, ¿sí? Bien, ese es el escandaletro en griego que aparece en la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra escandare, que significa subir, alzar, elevar, probablemente venga de todo. Digo probablemente porque esto de las etimologías es muy amplio y sintetizar a veces es más difícil, por lo menos para mí sintetizar es difícil en este sentido. Y entonces, escandere es un verbo que subir, elevar, alzar. Yo anoté algunas del diccionario recién. Escala, subir, elevarse. Se utiliza también, dada el origen de esta palabra que va a dar origen a esta. Bueno, yo lo puse acá, cuatro lo ponen lo mismo. Que va a dar origen a esta, se utiliza también como para dispositivo lanzador, cuando hay un dispositivo para lanzar, pero lógico, porque si usted tiene una caja, ¿no es cierto?, con el dispositivo, el cordel atado a lo mejor a alguna rama, el cebo, es un dispositivo lanzador. Viene el animalito, toma el cebo, jala el palito y ese dispositivo se desplaza y por eso también se utiliza para dispositivo lanzador. Que le parezca mentira, todo esto aparece en la Biblia, lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que si uno no ve las palabras y no analiza los pasajes, se complica un poco la cosa. No es necesario, esto, por así decirlo, saber todo esto, porque uno lo puede saber, el pasaje y entenderlo perfecto sin saber ciertas cosas, pero a veces se abre mucho más, ¿no es cierto?, la visión, se extiende mucho más el panorama cuando uno sabe ciertas cosas. De hecho, incluso ahora salieron libros en español también, de lo mal que hablamos, ¿no? Y realmente uno se ve sorprendido de todo, sin ofender a nadie, pero utilizamos mal las palabras y cuando uno ve los libros, ¿no es cierto?, de realmente cómo se usa el vocabulario, cómo silvanan las frases, ¿no es cierto? Entonces de repente alguien le viene y incluso periodistas en la televisión, usted lo escucha, dicen, habría tal cosa, ¿no? No se dice porque la habría es condicional, eso se utiliza, habría tal cosa, sí. Si usted lee la gramática, dice, habría se utiliza cuando después viene el sí condicional. Tendría que decir, ¿no es cierto? Me está siguiendo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, hay un par de libros que han salido últimamente de lo mal que uno, ¿no es cierto?, habla. Y aunque le parezca mentira, hay periodistas que escriben bárbaro, nosotros leemos algunos aquí que tienen un vocabulario y
una gramática para escribir maravillosa. Pero cuando ustedes leen los periódicos, y por ejemplo, no sé, los deportivos, esto, aquello, el otro, es terrible el vocabulario que utilizan, pero muy mal. Hay una maestra mexicana, hace muchos años la escuchábamos siempre en la radio, y se llevaba, no me acuerdo el nombre, no sé si la escuchábamos, una maestra mexicana, directora de escuela, se llevaba los periódicos de la semana y empezaba a leerlos y empezaba a decir los horrores que tenía. Nadie se da cuenta, pero, por ejemplo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque si eso lo trasladamos a la Biblia y cometemos errores de lectura, cambiamos de Biblia, salen Biblias interpretadas para facilitar la enseñanza y un montón de cosas, y por ahí incluso se puede llegar a perder. Yo encontré en algunas traducciones de la Biblia respecto de esto algunas cosas que no me gustan cuando se unen los pasajes. Con las mismas palabras no me satisfizo mucho, porque veía que no decía lo que realmente tenía que decir el original, ¿no? Bueno, y entonces, esto que es subir, alzar, elevar, escalar, dispositivo, lanzador, etc., da origen, ahora se van a dar cuenta enseguida dónde va a la palabra escandaletron, ¿no es cierto? Que es el artefacto, en definitiva el escandaletron es el artefacto, el dispositivo que era para cazar animales, por ejemplo. Por eso después se va a utilizar, ¿no es cierto?, para lo que le voy a poner ahora. Es un dispositivo para cazar animales. Esto da origen a dos cosas, y en la Biblia aparece, las dos aparecen. A veces se traduce muchas veces casi como una sola palabra y no. Si bien el fin es el mismo, hay una diferencia. Me adelanto un poco. Una cosa es que yo ahora, por ejemplo, corte un árbol, ¿no? Y lo ponga atravesado para que cuando pase todo el mundo venga de velocidad y se tropiece. ¡Pum! Entonces, esa es una, que es la palabra que va a venir. Pero esa palabra tiene dos posibilidades, ¿no es cierto? Cómo se utiliza, que es, por eso es escandaletron, ¿no es cierto? La otra es para cebo. Una cosa es que yo a usted le ponga un cebo, ¿no es cierto?, para traerlo con trampa, y el fin es que tropiece. Y otra cosa es que le ponga el obstáculo para que se caiga sin cebo, ¿me está siguiendo? Y eso en la Biblia es muy delicada, la diferencia si se traduce cuando es obstáculo o cuando es un cebo. ¿Por qué? Porque también aparece en el Tanaj. La Septuaginta, ¿no es cierto?, cuando traduce, yo la tengo en la casa, muy interesante, ¿no es cierto? Yo tengo una Septuaginta, se lo he mostrado a su hermano, me la regaló una persona en Argentina hace muchos años, del año 1858 la versión, la tengo. Hoy la iba a traer, se la voy a mostrar, la Septuaginta del año 1858, la versión. Algunos hermanos que vinieron a la casa la vieron. Bueno, y entonces ahí también se traduce, ¿no es cierto?, la expresión al español del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también están las palabras cuando es obstáculo, tropiezo, por ejemplo, y cuando es trampa, porque una cosa es un obstáculo y un tropiezo ya, ¿no es cierto?, que uno lo ve, ¿no es cierto?, me ponen un árbol en la ruta para que yo no pase y no voy a pasar, pero tengo el obstáculo. Y la otra, ¿no es cierto?, es que me pongan una trampa, ¿ok? Y que yo no lo vea y... ¿Me está siguiendo? Es muy filosa, aunque no sé si es tan difícil de entenderlo, pero usted dice, bueno, pero si pongo una cosa u otra en la traducción, en algunos pasajes sí. Pero en el Nuevo Pacto, por ejemplo, yo descubrí algunos que si usted cambia la traducción no dice lo mismo. Un ejemplo. Bueno, de esta palabra viene la palabra que es... Bueno, a nosotros nos viene del latín, ¿no es cierto?, que es esta. Scandalum. Esta es del latín, pero está del latín, que nos viene a nosotros directamente aquí, pero viene del griego, que es esta, y que da el origen a la palabra que es casi igual, ¿no es cierto?, escándalo, aunque el griego es scandalon, así. Hay una diferencia, una cosa es latín, la otra es en griego, bien. Eso por un lado. Etimológicamente, estas, ¿sí?,
significa cepo, lazo, trampa para cazar animales. ¿Sí? Esta cepo, lazo y trampa para cazar animales, estas dos, tanto la que viene del latín, que venía del griego, pasó por el latín, vienen de esta, y ya se da cuenta de por qué es lo que significa, ¿no es cierto? Bien. De esta palabra va a venir la palabra que tenemos como escándalo. ¿Me está siguiendo? Por lo tanto, la palabra escándalo no es una palabra española. ¿Se acuerdan cuando yo les digo que una cosa es traducir una palabra y llevarla a otro idioma? Y la otra es hispanizarla. ¿Ok? Por ejemplo, mi nombre es Elías. ¿Ok? En hebreo se dice Eliahu. Cuando pasa por el árabe, Eliahu se vuelve Elías. Después viene al español igual que en el árabe, pero originalmente pasa por el árabe. Y después pasa al español. ¿Okay? Pero Elías es árabe. Y entonces, originalmente la expresión Elías. Pero la expresión Elías, aunque sea en español, obviamente, no es traducción, es hispanización de un vocablo extranjero. Porque Elías significa el Señor es mi Dios. El Señor es mi Dios. Eso es lo que significa. Mi Dios es el Señor, etc. ¿Me está siguiendo? Entonces, la palabra escándalo, así tenemos un montón de palabras, ¿no es cierto? No es una palabra española, es una palabra hispanizada, pero no es una palabra española. Y la palabra escándalo viene del latín que pasó por el griego, que originalmente es una trampa para cazar animales, que entonces pasa como cepo, trampa y lazo para enlazar a alguien. ¿Okay? Ahora, cuando yo no estudio filosofía griega, pero tengo algunos materiales, y entonces, por ejemplo, creo que era... Es una de las calles que están ahí por Yola, que era uno de los maestros de Pitágoras. Aristófanes, Anaxágoras, Anaximeco, todo eso. Creo que era Aristófanes, también yo tengo unos escritos, una cosita de él, donde decía que la palabra esta él la utilizaba, ¿no es cierto? Fueron los primeros que lo usaron. Que era para cazar animales. Él hablaba en su filosofía que era lazos para ejercer trampas verbales. ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo? Entonces, vio que hay forma yo quiero, usted está hablando conmigo, ¿me está siguiendo? Usted está hablando conmigo y me quiere sacar de mentira a verdad, o me quiere mentira a un verde para sacar un maduro, ¿no? Le va a costar conmigo, no soy muy vivo, pero le va a costar tirar un verde para sacar un maduro conmigo, le puedo asegurar. Y a lo mejor seguramente conoce también. Pero veo que hay gente que de repente, no sé, por ejemplo, el primer capítulo de Génesis, es muy complejo, el tema es muy complejo, pero serpiente, ¿no es cierto?, a Eva le largó un verde para sacar un maduro. Y entonces ahí viene el pasaje muy complejo, por lo menos para mí. ¿Me entiende? Entonces a veces a Eva le dicen, ¿es cierto que Dios que tal cosa? La respuesta era sí o no. Pero de repente habla. La respuesta era para sí, para no. Y entonces a veces no nos damos cuenta y una le capta el perfil a la otra persona y se tira un verde para sacar un maduro, o se hace, ¿no es cierto? Porque lo que hace serpiente, lo que hace es eso, y en la Biblia aparece mucho, y Satanás en ese sentido, ¿no es cierto? La persona así que actúa como serpiente, ¿no es cierto?, es la que serpentea, la que da vueltas, la cosa retorcida, y a veces viene con mucho carisma, con mucho, ¿no es cierto?, con mucho halago, con un montón de cosas, y de repente alguno cae en la trampa. Por eso, cuando uno se va a entender el lazo, justamente, el lazo está para que no nos demos cuenta. De repente podemos tener más experiencia, podemos tener más luz, más sabiduría del Señor, ¿no es cierto?, para descubrirlas. ¿Me entiende? Pero no es que, por supuesto, decir que usted no cae, más bien que sí. Me han hecho cada zancadilla que ni me daba cuenta, ¿no? Pero a veces más bien que después con experiencia, por ahí en la misma piedra no caemos, me está siguiendo, pero de repente no nos damos cuenta de todo este tipo de cosas, de
trampas que hay. Por eso en la Biblia aparece mucho. Y la Septuaginta con esta palabra, en el Tanaj, traje algunas ejemplos, así paralelo para que lo vean. Hay dos palabras, sobre todo hay dos palabras, hay varias, pero hay dos palabras clave en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, donde se utiliza la palabra tropiezo y también lazo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hay un salmo que dice aquel que sigue la palabra de Dios no tropieza. Bueno, en la Septuaginta es la palabra escándalo, no tropieza, entonces se utiliza para tropezar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como es lazo, trampa y lazo, el lazo, trampa y la otra ya no me acuerdo por qué, porque no la tengo acá, y que es esta, ¿no es cierto? La trampa es para que tropecemos, aunque les vuelvo a decir, les reitero una cosa, es la trampa el obstáculo que me pone, ¿no es cierto? Para que no llegue a un fin determinado yo. Y la otra es que no llego al fin, pero tampoco me doy cuenta cómo, porque me tendría una trampa. Si no llego al fin en algún momento, porque yo veo un obstáculo, no puedo avanzar en mi vida, ¿sí? Pero otra, me doy cuenta, este es el obstáculo, porque me doy cuenta. Y otras veces, ¿no se ha preguntado usted, y por qué esto, y por qué aquello? Porque algo pasó que nos tendió el lazo y no nos dimos ni cuenta. No nos dimos ni cuenta. Porque una cosa es la duda, la otra es la... Eso es jurídico, lo utiliza mucho, ¿no? Lo que es la duda, lo que es la sospecha, ¿no es cierto? Lo que es el hecho consumado, porque una cosa es sospechar, la otra es el hecho consumado. Entonces, de repente uno ya cuando ve el hecho consumado dice, bueno, ¿cómo no me di cuenta? Justamente para eso están las trampas. Y en la Biblia aparece un montón de veces. Y dos palabras seguidas sobre todo, hay otras, pero no sé cómo la traduce la Septuaginta. Me busqué 40, 50 ejemplos, y más no, honestamente, porque si no, era bien difícil. Entonces, la palabra escándalo, bueno, la palabra escándalo, si usted busca, viene de esto, obviamente. Ya después, la palabra escándalo significa tumulto, desenfreno, alboroto, ¿no es cierto? Es la bulla que hace la multitud. ¿Vieron cuando de repente pasa alguien a manifestación y dice, ¡qué escándalo! Bueno, ahí va la cosa. Porque si pasa una manifestación haciendo, incluso rompiendo cosas, entonces nosotros decimos que alboroto, que bulla, que escándalo, lo tenemos como sinónimos, lo cual no está mal, porque como segunda acepción es eso, como tercera, tumulto, bulla, lo que fuese. Pero fíjese que la palabra viene de hacer tropezar o de lazo. Y entonces, la persona que hace tropezar a otro, y en la vida persona, que hace tropezar a otro, o que le pone un lazo, una trampa, ¿no es cierto?, con algo que la persona va entrando y ni siquiera se da cuenta. En la Biblia está muchas veces esto por las falsas doctrinas, los falsos maestros. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esta palabra? Porque al falso maestro no se le descubre tan rápido, y a las falsas doctrinas tampoco. Por eso se utiliza esta palabra. Dice, para que no te pongan lazo con la doctrina. ¿Y cómo que dice? Pero que no me ponen lazo porque yo soy vivísimo, inteligentísimo. No, por eso la Biblia lo pone 20.000 veces. No sé si 20.000 veces, pero lo pone varias veces. ¿Se acuerda cuando dice, entra por la puerta estrecha y no por la puerta ancha? 2 versos más aparece, guárdate de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque en la puerta ancha, que no nos damos cuenta, vienen los falsos maestros. La puerta estrecha, incluso aparece en Apocalipsis. También cuando le dice, pero veo, te has comportado mal en esto, pero que veo que te has dado cuenta de los falsos apóstoles, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con que muchas congregaciones acá también tengan apóstoles, pero estuve investigando un poco, ¿no? Doctrinalmente, nunca me preocupó eso, que cuando dicen apóstoles, maestros, pastores, en realidad está mal. ¿Quién designa a los apóstoles de hoy? Porque dice que los apóstoles, lo que vendría a ser Sharia en hebreo, apóstol significa los enviados, significa seres enviados. Pero tiene una categoría, ministerial, por así decirlo. No es una palabra religiosa, apóstol, es una palabra secular en griego. Se utilizó en el Nuevo Testamento para darle más matiz al emblema de una persona que es designada por Dios. Pero apóstoles no sé si tendría que haber hoy designado así fulano mengano, ya no más. ¿Por qué? Porque dice
que el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, que la base del pueblo de Dios se sentó sobre la base de los apóstoles. Si se sentó sobre la base de los apóstoles, ¿por qué están los nuevos apóstoles? Entonces dice, bueno, pero los 5 ministerios, correcto, están los 5 ministerios, pero los apóstoles son los anteriores, no de ahora. ¿Quién designa un apóstol? ¿Me entiende? Ese tipo de cosas que me están siguiendo, no. Después les voy a mostrar todo un seguimiento que yo hice de todo esto, ¿no? Y entonces, por tiempo se lo puedo mostrar. ¿Me están siguiendo? Y entonces, digamos, la congregación judío-mesiánica original, dice, se sentó sobre la base, se fundó y se sentó y se afirmó sobre la base de los apóstoles. Y punto. Algunos dicen, bueno, pero hay 5 ministerios. Correcto, ahí tiene el primero. Pero no quiere decir que después se van a nombrar otro, porque no hay forma de nombrar. El Señor designó a eso. Entonces, esto, a veces uno tiene que ir estudiando y tiene que ir aprendiendo. Y entonces, esta palabra, escándalo, aparece varias veces en la Escritura, varias. Estaba buscando aquí porque, pero incluso maestro me dice, hoy a la mañana volando, como no dormí mucho, en serio, dije, pero voy a pasar, y dice, no, en el Tanaj aparece muchas veces la palabra, son 2 palabras, se las muestro, ¿no es cierto? Una es Mikshol y la otra Mokesh, que es para designar, ¿no es cierto?, todo aquello malo. Una es, anótelo si quieres, pues se la anota el profesor. Una es Mikshol y la otra Mokesh, así como suena, Mokesh y Mikshol, la otra. Son las dos que la Septuaginta C, no sé si hay otra, pero no la encontré, que traduce escándalo para esas 2 palabras, de tropiezo, lazo y un montón de cosas. Y entonces en el Tanaj aparecen muchos pasajes donde se utiliza esta palabra, escándalo, para traducir esas 2 palabras que yo le dije, que es todo aquello que seduce al hombre en el Antiguo Testamento, aquellas cosas que seducen para alejarlo de Dios directamente, ¿no? Entonces, eso es un escándalo. En realidad, usted fíjese, aún sin saber todo esto, usted sabía lo que era escándalo. ¿Qué escándalo, no? O si a alguien, por ejemplo, le pasó algo malo porque tropezó en algo, usted no decía, ¡qué escándalo! Y ahí tiene las 2 traducciones, escándalo como tumulto, alboroto, bulla, incluso, pero en el sentido malo, ¿sí? Y escándalo en el sentido de tropiezo, de hacer tropezar. Bueno, ok. Voy a poner por aquí. Hay otro dato bien interesante ahí, pero no nos interesa ahora. Si usted me siguió en esto, lo voy a mostrar. Lo podemos ver en varios pasajes, pero en el libro de Lucas, capítulo 17, quería empezar de nuevo y hacer todo el seguimiento al inverso, pero esta semana dije que voy a hacer al revés. En Lucas 17, hay una palabra interesante. Bueno, dice, Lucas 17, en el 1, ¿sí? Oh, no, está bien. Dijo Yeshua a sus discípulos, imposible. Entonces lo voy a anotar esta cita. Esta no me acuerdo, tengo algunas cosas de la palabra esta, pero otro día le hago un poco el seguimiento de esta en la Biblia, que es creo que es anendectos. Esta es la palabra imposible. Así como está la palabra esta palabra también tiene su historia como escándalo y otra, ¿no? Porque todas las palabras tienen sus orígenes y siempre surgen como figuras, como algo pictórico, ¿no es cierto? Entonces, tanto el griego como el hebreo y cualquier idioma, ¿no? Cualquier idioma. Déjeme ver esto, no me quiero perder. Que vio cuando decimos, bueno, pero nosotros podemos hablar en español, pero no en latín, griego, ¿no es cierto? Que decir,
no usar palabras, ¿no es cierto? Porque algunos piensan en el latín como el idioma, no sé, nefasto, y el griego como no sé qué cosa. Si no, no podríamos hablar en español directamente si no habláramos, no utilizáramos la palabra, por ejemplo, greco-latina. Sí, sería, bueno, absurdo, es descabellado pensar que tendríamos que usar, ¿no es cierto?, un lenguaje donde todo fuese puro, ¿no es cierto?, de una rama del idioma, ¿no es cierto? Es imposible, ¿no? Yo sé que a veces incluso judíos mesiánicos dicen, no hay que pronunciar tal palabra porque es griega, porque es latina, pero entonces no puedo hablar el español, ¿no? Y no podría hablar en ningún idioma, ni siquiera en el inglés. Algunos dicen, bueno, en inglés también, porque si usted dice ciudad en latín era civitae, y pasa citizen, city en inglés, ciudad en portugués, ciudad en español, y así, ¿me entiende? Y toda la lengua romana sería imposible, ¿no? Hablar en un idioma. Entonces, ahí dice anécdotas, dice, dijo Yeshua a sus discípulos, imposible. Esta palabra también se puede traducir, bueno, esta anécdota se puede traducir como inimaginable, inevitable. De hecho, que imposible usted ya la entiende. No hace falta que digas, es imposible, ¿no? Entonces, es bien interesante porque Yeshua dice algo, ¿no? Miren, voy a hablar primero. Dice Yeshua a sus discípulos, imposible, anécdotas, inimaginable, inevitable, hay otras, se me está escapando de la cabeza. Bueno, dice inimaginable, imposible, es inevitable que no vengan tropiezos. La palabra tropiezo que ve aquí es esa palabra escándalo, ¿ok? Ok, se traduce aquí como tropiezos, el cual es correcta. Ok, dice, más hay de aquel porque vienen tropiezos. Aquí me maravilla, le voy a decir por qué. Porque a veces nosotros cuando queremos transmitir o reconvertir el mensaje de otro o argumentar algo en contra de alguna doctrina, por ahí apuntamos mal y a veces lo hacemos. Porque de repente dice, no, los tropiezos, no, Yeshua era, por eso era el Mesías, ¿no es cierto? El Hijo de Dios era sabio. Y entonces él advierte que es imposible, es inevitable que haya tropiezos, los hay. Esos tropiezos, que es el escándalo, ¿no es cierto? Algunos como tropiezos que son vallas, que sabemos que están, las vemos y no las podemos sortear, y no las podemos sortear, y no las podemos sortear, y no las podemos sortear. Después nos damos cuenta en la Biblia, cuando aparecen esas palabras, tanto en griego como en el hebreo, las mismas, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de qué manera se puede las puede ir venciendo y avanzando en el camino del Señor. Pero Yeshua decía que es inevitable, ¿no es cierto?, en este mundo en el que vivimos, que no haya tropiezos. De hecho, que tropiezos va a haber. Los tropiezos nos pueden hacer resbalar, en la Biblia aparece, los tropiezos nos pueden hacer detener en el camino de la palabra con el Señor. Y de hecho que muchos de ustedes a lo mejor en un momento estuvieron bien en el camino del Señor y de repente no. Y pasaron años, ¿no es cierto?, por ahí estando en su casa criticando a todo el mundo y qué sé yo. Entonces de repente nos resbalamos, ¿no es cierto?, y andamos votando de aquí para allá en lo espiritual, no, en congregaciones me refiero en la vida, ¿no es cierto?, votando en la vida, van pasando los años. De repente nos detenemos en el camino y pasan años que ni soñamos con la palabra, ni mucho menos con la cosa con Dios mismo, ni con una congregación. Y la otra es que de repente nos resbalamos, nos detenemos y nos frustramos. Y son los pasajes que, no estoy diciendo cosas que se me ocurren a mí, sino son cosas que yo he leído en los versos que son todos alusivos a las palabras estas que yo les estoy diciendo. Por eso en algún momento aparece Mateo 13, ejemplo. Mateo 13, cuando aparece la siembra, creo que usted lo anoté por aquí por una razón, la siembra de la palabra, ¿no es cierto? Dice, bueno, algunos dicen que cayó en predregales, ¿no es cierto? Pero cuando empiezan los tropiezos, se desilusiona. Ahora, hay tropiezos de muchas formas. Yo no voy a ver, pero me estoy adelantando algunas cosas. Hay muchos tipos de tropiezos, muchos tropiezos que nos ponen de afuera, otros que nos ponemos de adentro. Y algunos de adentro alimentados por cosas de afuera, nuestra
está siguiendo? Y son tropiezos, trabas, y uno lo va alimentando y lo va alimentando, lo va haciendo crecer eso a lo largo de los años, ¿me entiendes? Y por eso la Biblia dice, cuidado con las trampas, cuidado con los lazos, se utiliza para para engañar, ¿no es cierto? Para que la otra persona se diluya. Entonces Yeshua es muy bien duro en esto, ¿no? Además, pero me quedé pensando en algo. El otro dice que inevitables. Yo ya sé que es inevitable. Yo sé que hay muchos predicadores que dicen que se pueden evitar. Ahora, yo no sé si hacerle caso al predicador o al Señor. Claro, porque yo tengo... Claro, es decir, eso de que no sé qué hacer, lo digo entre comillas. Pero entonces me queda la duda. Por eso cuando usted escucha a otro, me escucha a mí, siempre tenga cuidado con ciertas cosas, porque de repente uno piensa en un pasaje, piensa en el otro y por ahí se le desliza un cruce de interpretación y por ahí la idea no sería fundamentalmente una determinada o lo que uno quiso decir. Pero de todas maneras dice, bueno, no, usted está en el camino del Señor y entonces no va a tropezar. Pero ¿cómo no vamos a tropezar? Sí podemos tropezar. Por ejemplo, Pedro tropezó, ¿no es cierto? Yo por eso no estoy jugando a Pedro, ¿no es cierto? No estoy jugando, tropezó por amor al Señor, pero el amor infundado nos hace tropezar. ¿Me está siguiendo o no? Muchas veces las cosas que nos parecen buenas son buenas en el sentido humano, pero muchas cosas buenas en el sentido humano son pensamientos del diablo y no del hombre, porque es lo que dice la Biblia. Porque dice, tú tienes la mira en la cosa de los hombres y en la cosa de Dios, pero él lo estaba haciendo por amor. ¿Me estás siguiendo? Pero es un amor mal encaminado, mal encauzado, mal concebido. Eso es lo que pasa. Por eso uno la escritura cuando uno aprende la escritura, tiene que estudiar mucho, porque sí tiene que estudiar. Y no hablo de intelectualidad, de estudiar la palabra de Dios. Entonces, muchas personas, tengo algún material que dice eso, y entonces, si quiere alentar a las personas, es cierto, no vamos a estar tropezando todos los días, ni cada 2 segundos, ni gran parte de nuestra vida, pero muchas veces se nos dijo, ¿no es cierto? No, usted está en el camino del Señor y entonces el Señor, cuando está en el Señor no va a tener tropiezo, no va a tener trabas, no va a tener obstáculos. Y cuando yo estudio lo que dice Yeshua, y no es el único caso ¿no es cierto?, de Yeshua, dice, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Después lo voy a buscar por otro lado, en otro pasaje. Para que vea. Esto ya no lo ves. ¿Me están siguiendo con esto bien? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Dice, imposibles, anécdotas, es inevitable. Eso para que, si vemos que dice alguien, no, usted no tiene que tener ningún conflicto, ni problema, ni traba, ni el Señor le va a dejar todos los obstáculos del camino, y acá dice lo contrario. Pero advierte que cuidado, sea usted, sea yo, sea un gran predicador, ¿no es cierto? Sea alguno que quiere, no sé, alguna doctrina X, dice, ¿cuál de aquel por quien se descubra que está trayendo piedra de tropiezo? Dice, y esto está escrito en una persona judía hoy no sé, hoy a veces ni los presidentes lo entienden, ni gentiles, pero hoy judío no sé, pero en aquel entonces, cuando se hablaba con judíos, cualquier judío se daba cuenta de cosas que otro no se hubiera dado cuenta, porque es una estructura judía. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar,
que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Después vamos a volver. La palabra que usted tiene allí, en español, no dice exactamente, aunque sí lo dice. Dice así, piedra de molino. ¿Qué pasó? Ah, sí, es por algún... Están apagados los otros. Yo pensé que era yo. Es la palabra que dice piedra de molino, dice milos o nicos. Así como está, cualquier persona que lo escucha en la antigüedad es piedra de molino, ¿ok? Bien. La piedra de molino no es la que usted se imagina, ahí viene. La piedra de molino que se usaban en la... Perdón, a veces con tanta ilustración, pero si no, no se entienden ciertas cosas, por lo menos para aprender. Las piedras de molino que se usaban en las casas eran unas piedras circulares que eran una sobre otra con una manija que puede ser chiquita o grande. ¿Sí? Bien. Pero esa piedra de molino tiene otro nombre que ahora no me acuerdo. Es milos en definitiva. Pero tenía otro nombre también para agregándose algo. Pero no es esta. Acá dice piedra de molino. Acá dice piedra de molino. Pero la piedra de molino, que es la manual, que podía ser muy grande, ¿no es cierto? Y que era una sorta que se iba haciendo así, es la piedra de molino, pero no es exactamente el milos o nicos. La palabra, una persona, hoy no lo entendemos porque no está traducido como corresponde, pero tampoco se le puede poner aquí para traducirla. La palabra milos, ya la palabra milos significa piedra de molinos. ¿Ok? Piedra de molino. La palabra onikos viene de onos, en griego, onos, que significa asno, burro. ¿Por qué? Porque milos onikos es la piedra de molino que se le ataba a un palo para que el asno era una cosa gigante. Bien. Entonces usted dice, bueno, pero el Señor, porque se dice una piedra, si a usted lo atan en una piedra de molino chiquita y lo meten en el mar, más bien que se va a ahogar igual. Pero viendo, magnificando, ¿no es cierto?, lo grave de hacer tropezar a otro con lo que uno cree que es de Dios y no es de Dios, para magnificarlo, ¿me está siguiendo o no? Le pone milos o nicos, porque si acá pone milos es piedra de molino, pero milos o nicos también es piedra, es una expresión para decir piedra de molino, pero piedra de molino de asno. Que era una rueda, usted lo vio por televisión a veces en arqueología, es una cosa que hace así, la otra que viene así, con un palo y un animal que va dando vueltas, una cosa tremenda, ¿no es cierto? Bueno, esa es la que dice ahí milos o nicos. Entonces, con esto quiere demostrar varias cosas, pero con esto quiere demostrar la gravedad de la situación. Bien. Dice que es preferible que se arroje en el mar. Usted sabe que en el libro, por ejemplo, hay un escritor latino que es Suetonio, y también, bueno, Flavio Josefo. Flavio Josefo dice, ¿no es cierto?, que en determinadas, 2 o 3 veces lo dijo, creo que 2 veces, no lo pude encontrar porque no tenía las referencias buenas, y no de que tenía que leer demasiado, dije, ya he leído varias páginas en distintos capítulos y no pude encontrar el pasaje. Ya lo voy a encontrar, pues ya me di cuenta dónde fue mi error al buscar las concordancias con los capítulos de Flavio Josefo. Flavio Josefo dice que en un momento hubo un disturbio en Israel, ¿no es cierto? Siempre hubo un disturbio en Israel, se tomaron a determinados seguidores de Herodes, los saltaron y los tiraron al mar. Entonces, ¿por qué al mar? Su estudio también habla de los romanos, esto es una cosa romana, los romanos, nosotros siempre hablamos de la crucifixión, porque los romanos no descubrieron eso de la crucifixión, en realidad ellos lo tomaron directamente de los cartagineses lo tomaron del lado de Asiria, ¿no es cierto? Porque se ponían en troncos, ¿no es cierto?,
no necesariamente atravesados así, tenían distintos dispositivos, y se utilizaba para que el reo no tocara la tierra y no contaminara con su pecado, ¿no es cierto?, con su crueldad, con su asesinato, con lo que fuese, con su corrupción, contaminara la tierra. Por eso se levantaba en un poste, ¿ok? Bien. Y entonces, eso lo tomaron, vienen de Asiria, de Babilonia, de todos esos lugares, y lo toman los cartagineses andaban por todos lados con su nave, donde ahí lo tomaron los romanos. Pero los romanos no solamente hacían esto, tenían un montón de cosas, un montón de barbaridades. Los romanos, por ejemplo, lo que hacían, por ejemplo, cuando había sediciones, un montón de estas rebeldes, ataban piedras de molino al cuello de una persona y los mandaban al mar. Entonces, cuando Yeshua me están siguiendo así, cuando Yeshua, y bueno, ¿y por qué el mar? Miren, la palabra Yam en hebreo es mar, ¿sí? Pero la palabra Yam también mar, la palabra mar en hebreo es el nombre del dios pagano que aparece muchas veces. ¿Vio cuando el Señor domina contra el mar? ¿Te acuerdas una vez lo vimos en los Salmos? La palabra mar es mar, pero la misma palabra mar para el hebreo también es el nombre, esa misma expresión, exactamente la misma en cananeo, es el nombre del dios del mar. Bien, por eso, cuando se quería, el judío le tenía terror al mar. Por eso, después lo voy a buscar, no sé si me lo anoté, pero después lo anoté. En el Apocalipsis, no me acuerdo en qué pasa, creo que el capítulo 20. En Apocalipsis se dice que en el futuro no va a existir el mar. ¿Sabe? ¿Me está siguiendo? Lo tengo. Creo que está por Apocalipsis. Pero bueno, dice que en el futuro no va a haber mar, ¿me entiendes? Después ahora lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Los rabinos decían, cuando había algo que desintegrarlo, destruirlo, hacer olvido de todo, dicen, hay que arrojarlo al mar salado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hablaba de destrucción total. Ahora, por ejemplo, una persona dice, ¿por qué esto de la piedra de molino? Porque son figuras judías, son figuras hebreas. ¿Por qué el mar? ¿Por qué no arrojarlo, no sé, en otro lado? Porque usted va a ver que siempre en la Biblia, ¿no es cierto?, cuando se hace referencia al mar, es algo que al pueblo hebreo le teme. 21, llévale. ¿Cómo dice Vertero? Fuerte, fuerte. Y un siglo nuevo y una tierra nueva, porque el primer siglo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y el mar ya no existía más. Ahora, usted lo dice, bueno, el mar no existe más, pero también está el mar, aquello que es el lugar donde está el terror y la muerte, donde hubo masacre. Un ejemplo, masacre, ¿no? Dice, y Yeshua dice, al que cause un tropiezo, se va a ser arrojado con una piedra de molino, pero de asno. Que es una barbaridad, una cosa. Alguien dice, bueno, pero esto ya es para desintegrar a alguien. Justamente, si a alguien hace tropezar, es tan grave que merece esa destrucción. Y por lo demás, justamente por eso, porque está hablando con una figura hebrea, y los hebreos decían, cuando hay que destruir algo totalmente, hay que mandarlo al mar salado. Por eso, y eso para que vean usted la gravedad del pasaje cuando uno lee esto. ¿Me está siguiendo? Bien. Vamos a seguir, porque si no... Pero voy a entrar en fonética. Las palabras en hebreo para que aparecen mikshol. Mikshol y mokesh. Mokesh, este es mokesh. Son las dos palabras que yo
Mikshol y Mokesh, que son las dos palabras que se utilizan en el Taná. Mikshol y Mokesh. Mikshol y Mokesh como tropiezo, que la Septuaginta, cuando lo va a traducir, utiliza escándalo y después ya la tenemos en español de la Septuaginta, ¿no? Ok. Por ejemplo, acá tengo. Por ejemplo, en Levítico 19:14 dice: delante del ciego no pongas tropiezo. Ahí es la palabra mikshol. Y esa es la que se traduce tropiezo. En la Septuaginta original aparece en griego como escándalo. No pongas escándalo, no pongas tropiezo. En el Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ahora, acá es tropiezo. Usted puede decir, bueno, entre tropiezo y trampa no hay diferencia. Y sí, hay diferencia. En algún caso puede ser dramática la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, estos dos pasajes que yo tengo aquí son los que podemos traducir como tropiezo. Ahora, la palabra mokesh también puede ser tropiezo, pero es lazo también, ¿no? Dice en el Salmo 140, en verso 5, dice: los soberbios los soberbios le han escondido lazo y le han puesto trampas. Ya se utilizan dos palabras, ¿ok? Entonces, por eso es claro, le ponen lazo y le ponen trampas. ¿Me entiende cómo es la cosa? Ya la palabra son dos veces con distinta traducción, ¿sí? En Salmo 141, 9 dice: guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Es decir, hay trampas, pero también se tienden lazos. Por ejemplo, si yo le pongo un obstáculo, esto es sencillísimo. Es tan sencillo que es difícil de explicar. Claro, justamente en serio. Yo, por ejemplo, le pongo vuelvo al mismo ejemplo. De hecho, que muchas de estas palabras se usan para obstáculo, como cuando se corta. Hay otra palabra, broncámetro, para eso. ¿Qué? Poner obstáculo. Pero yo le pongo un tronco acá y no lo dejo pasar. Pero después usted ya ve el tronco y lo pasa, ¿sí? Pero más adelante usted dice: bueno, ya sorteé el camino, ya evadí el tronco, pero esos 50 metros más adelante le puse un lazo tapado con hojas. ¿Se está dando cuenta la diferencia cuando uno lee el pasaje? Es lo mismo y usted dice: es lo mismo, y no es lo mismo. Porque uno dice: no, yo ya se lo tengo superado. Cuando uno dice que tiene algo superado, después ¿me está siguiendo? Por eso el estudio de la palabra, ¿no es cierto?, de las escrituras, sondear, profundizar, meditar, es apasionante. Verdaderamente sí, es apasionante. Y hay uno que es bien interesante, ¿no? De los tantos. No aparece muchas veces, pero cada vez le va a aparecer unas 30 veces más o menos. No creo que muchas más, pero tampoco muchas menos. Estoy hablando siempre del Taná. En el Salmo 69, 22 dice: está muy bueno. Está muy bueno. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Lo leo de nuevo. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Lo que está diciendo que muchas veces la prosperidad, ¿no es cierto?, no surge por el bien. ¿Me está siguiendo? Lo voy a leer de nuevo. Sea su convite, cuando va a haber algo que nos va a halagar, ¿no es cierto? Por ejemplo, supongamos un ejemplo, da para mucho el tema este salmo, como tanto. Supongamos que alguien, ¿no es cierto?, lo queremos impulsar y halagar, ¿no es cierto? Y sabemos que es proclive a ser seducido por eso. Entonces, una persona que es proclive a ser seducida por el halago, ¿no es cierto?, el salameo y todo ese tipo de cosas,
¿no es cierto? Entonces decir, qué bárbaro que es usted, ¿no es cierto? Yo no me imaginé que usted sabía tanto, no, y entonces el otro se infla, pero atrás de esa le va a venir una, ¿no es cierto?, para hacerlo tropezar. Entonces, un ejemplo, ¿no es cierto? Sea su convite delante de Dios por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Lo que está diciendo, sintetizándolo, es que muchas veces todo aquello que es halago, convite, prosperidad, ¿no es cierto?, no va a ser para bendición. Nosotros lo podemos ver, qué bárbaro, ¿no es cierto?, cómo están reconociendo a fulano, y esto, aquello y el otro, y la otra persona se infla y se infla y se infla, y tú eres esto, y tú eres aquello, y tú eres lo otro. En la Biblia aparecen muchos pasajes de eso, ¿no? Entonces de repente, incluso para engañar, ¿no es cierto?, a veces, mire, a veces hay formas, algunos tienen ese tipo de... Si bien el ejemplo puede no ser tal vez claro, pero voy a decir, por ejemplo, hay a veces una filosofía de la sociedad, ¿no es cierto?, para saber cómo manejarse. Por ejemplo, eso lo hace muchas veces determinadas culturas, ¿no? Algunas, no voy a decir ahora. Pero por ejemplo, usted es un empleador, ¿no es cierto?, una empresa, o gerente de una empresa, y tiene que echar una persona, ¿sí? Entonces, usted no le puede decir, bueno, mire, ahora junte todo en la cajita y ya con seguridad se va. Entonces usted llama a la persona y dice, mire, usted ha sido un empleado muy eficiente, usted podría trabajar en cualquier lado, nosotros siempre le hemos reconocido su compromiso, esto ya no nos sirve. Pero primero le hago 7, 8 frases como que esto es una maravilla, y de repente, ¡fum!, afuera de la empresa, ¿no? ¿Me entiende? Para que veas cómo le puede entender, ¿no? Entonces usted va en ese momento y dice, pues supongamos que usted no sabe que lo iban a echar, entonces dice, sabe que siempre estuvimos muy conformes con su trabajo, entonces, me van a ascender si siempre, ¿no es cierto?, estuvieron conformes con mi trabajo. 4 o 5 frases de esa, la quinta, ¿no es cierto?, viene para decirle que se va de la empresa. Por eso todo lo que a veces surge de entrada como salamería, como halago, por supuesto que hay cosas honestas entre seres humanos, pero todo lo que es así, ¿no es cierto?, en la Biblia aparece mucho, en Salmos aparece bastante, en Salmos, en Proverbios y en otros pasajes. Cuidado con el que te dice, qué maravilla, qué grandioso, qué extraordinario, qué esto, que aquello. Ten cuidado, ¿no es cierto?, porque su convite te va a servir para lazo. Y de repente, es bien interesante, a veces cuando se da en ese tipo de cosas, como lazo de palabra, es porque algo se va a pedir. Y a veces lo pueden despedir en ese pedido. O algo dice, ¿sabes qué tal cosa? ¿Cómo te ha ido bien en los negocios? Esto, que aquello, Dios te ha bendecido tanto, ¿me puede prestar tanto? Claro, un ejemplo, aunque parezca mentira, cuando uno lee, es cierto, ¿no? Cuando uno lee la Escritura tiene que entender ciertas cosas. Y entonces, por ejemplo, ahí aparece esto de lo de los salmos, ¿no es cierto? Y por supuesto aparece en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 14:13, bueno, dice que se prohíbe poner tropiezo y ocasión de caer. Ya le pone 2 palabras, le pone la palabra escándalo y la palabra proscoma. La palabra proscoma es una palabra muy interesante como escándalo y como la otra que le dije que anoté por ahí, no sé cuál era la otra. Anecdotos. También tiene su historia. Proscoma es, bueno, no la vamos a ver esa palabra, pero es ocasión de caer, ¿no es cierto? Son parecidas, pero aparece varias veces en la Biblia. Proscoma aparece una sola vez, pero tiene el origen de esa palabra, aparece en otros pasajes como algunas poquitas veces, no muchas, porque no aparece muchas veces. La palabra, por ejemplo, ahí está el otro tema. ¿Vieron cuando Yeshua estaba predicando? Y entonces dice, hay un pasaje, no me acuerdo bien, después lo voy a buscar porque no sé si lo tengo anotado, cuando dice que, me están siguiendo, ¿no?, que los fariseos ofendieron, ¿no? Claro, en realidad, ¿usted qué se ofendió? La palabra escándalo otra vez. ¿Me entiende? Por eso el traducir es un arte, es una profundidad, un conocimiento muy amplio,
Porque el que traduce o el que interpreta aún se lo lee en griego y se lo lee en hebreo. Tiene que conocer el meollo, el fundamento, la sustancia, la columna vertebral de la palabra. Porque si no, ¿cómo? Y es cierto, la palabra también escándalo se puede traducir como ofensa. ¿Okay? Por ejemplo, dice... por ejemplo, cuando en Mateo 13, cuando habla de que fue sembrado en pedregales, ¿no? Dice que tropezó, ¿no es cierto? Aunque también se puede decir que se ofendió. ¿Por qué? Ahí hay un pasaje, ahora no vamos a ver. Dice que la persona que fue sembrada en pedregales, ¿no es cierto?, escucha la palabra, y esa persona a lo mejor de toda una congregación, incluso puede haber sido un gran predicador. Sí, al principio, veo que de repente cuando uno surge la palabra de Dios en uno, ya le quiere predicar a todo el mundo, ¿no es cierto? Y le hace creer al otro lo que uno ni siquiera todavía cree. Por eso es lo que pasa, la recibe con gozo y entusiasmo. Entonces, el que fue sembrado en pedregales, y entonces dice, pero cuando viene la aflicción por la palabra, ¿no es cierto?, y la persecución, dice escándalo. Entonces dice, es tropiezo para él, pero se puede traducir como ofensa. ¿Por qué? Porque si yo analizo el pasaje, cuando viene la aflicción por la palabra, todo eso, aflicción y persecución, significa que la otra persona, los ataques que yo recibo, si uno analiza la palabra de lo que está, ¿qué significa persecución, aflicción? ¿Qué es aflicción? Así, pero ¿por qué razón? ¿Qué pasa cuando uno fue sembrado en pedregales, bueno, el que fue sembrado en corazón, en tierra fértil también va a recibir lo mismo? Porque también le van a decir lo mismo. Pero cuando uno habla de las cosas del Señor, piensa que todo el mundo lo va a querer seguir a uno, y ya uno se piensa que va a tener una congregación de 80.000 personas y que lo van a viaje por aquí, comidas por allá. No. Realmente no dice eso la Biblia. A todos, desde el que es sembrado en buena tierra hasta el que es sembrado en pedregales, nada más que ahí apunta al de los pedregales, ¿sí? Dice que va a tener aflicción por la palabra, y el que fue sembrado en buena tierra también va a ser sembrado. Nada más que ahí en la parábola viene en una gradación de 4, pero viene en una gradación de 4 por una cuestión teológica hebrea. Por eso viene en 4. Pero no quiere decir que para para este, no. Incluso para el que fue sembrado en pedregales, también puede en algún momento ser tierra fértil. ¿De acuerdo? Y va a cambiar, ¿me entiende? Porque si se escandalizó, se ofendió, tiene toda la oportunidad de revertir la situación. ¿Me está siguiendo? Eso uno lo tiene que aprender. Y entonces las expresiones, esa aflicción por la palabra y persecución por la palabra, ¿qué significa? Que me agreden, que me insultan, que me dicen que soy un loco, entonces me ofendo. Y esa es la palabra escándalo, ahí tiene la otra traducción. Por eso le digo que a veces no se puede... tiene que tener mucho cuidado. Yo sé que salen muchas Biblias tratando, no sé si de vender Biblias o de mejorar la traducción. Yo me inclino que por vender, más que por mejorar la traducción, porque yo no estoy de acuerdo en la Biblia para niños, la Biblia para los matrimonios, la Biblia para los separados, la Biblia de las promesas. ¿Qué Biblia de las promesas? Ahí está la Biblia para los niños, para los jóvenes, para los adultos, el divorciado, el loco, el menesteroso, el enfermo. ¿Qué tanta Biblia, ni Biblia, ni Biblia? Y yo me da un coraje, pero bueno, cierto, hermano, ¿qué tanta Biblia? La Biblia es una y el otro que se llena de dinero cuando hace las ediciones. Esa es la ok. Nos queda poquito. Hay un montón, pero no me voy a extender tanto. Eso por un lado, ya sabemos lo que dice el Señor, ¿no es cierto? Dice, es inevitable, imposible que haya tropiezos, va a haber tropiezos, y esa palabra tropiezo significa muchas cosas, ¿no es cierto? Desde tropiezos que ofenden, lazos, trampas, pero no solo físicas, verbales, claro que hay. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando los fariseos en un momento, también aparece en el Antiguo Testamento ese tipo de cosas, pero cuando los fariseos generaron ciertas situaciones y le pusieron al Señor ciertas cosas para que le respondiera, y cuando generaron esas situaciones para que el Señor respondiera, dice que le entendieron tropiezo.
Y al Señor también le tendieron tropiezos. ¿De acuerdo? Los fariseos tendieron tropiezos para que el Señor... Y siempre aparece esa palabra. Pero ahora, cuando uno... Sabemos que es inevitable, ¿ok? Pero también tenemos que saber cuáles son algunos tropiezos. Hay muchísimos. Por ejemplo, rápidamente. El tropiezo de Sansón fue la rebeldía. Y el tropiezo de la mujer de Lot fue darse vuelta para ver cómo se perdían todos los bienes materiales. Los bienes materiales. Volvió, ¿me está siguiendo? El tropiezo de la mujer fue dice, no podía ver, que era un descrédito ver a Sodoma, porque acuérdense una cosa, esto de Sodoma y Gomorra no es tan a veces simple como parece. Si el rey de Sodoma le había dicho a Lot, Abraham, le habían dicho que el mundo conocido sería distribuido entre él en lo espiritual, el rey de Sodoma, y Abraham en lo material, porque tenían terrible riqueza. ¿Se acuerda usted cuando dice que esas ciudades, eran ciudades chicas, estados, se rebelaron contra los babilónicos? Vienen los babilónicos, hacen guerra contra ellos, capturan a Lot, Abraham rescata a Lot, y ahí es cuando aparece el hombre y dice, ahora dividimos todo. ¿Por qué iban a dividir todo? Por una sencilla razón. Si uno lo ve en lo práctico, puede ver lo espiritual, que también es práctico, ¿no? Porque lo espiritual es tan práctico como lo práctico material. Y entonces, allí dice que había Brea, había Betún, ¿sí? De hecho hoy también, ¿sí? Todo eso era costosísimo, se utilizaba para que los ladrillos tuviesen más durabilidad, para las naves, para lo que fuese. Había 5 ciudades, Zoar, Sodoma, Gomorra y 2 más que ahora se me chipotea, pero había 5 ciudades. Okay. Esas 5 ciudades cobraban, ¿no es cierto?, los impuestos de todo lo que vendían del betún para cientos y cientos de lugares. Atiborraban riquezas, por eso era el cúmulo de la riqueza, Sodoma y Gomorra, Zoar y todos esos lugares. ¿Me está siguiendo? Y entonces, la vuelta de la mujer de Lot, dice, quería ver la destrucción. No, si uno analiza las ciudades, por eso se vienen los babilónicos, porque esta gente se estaba quedando con lo que le correspondía a ellos, y los otros que los habían conquistado en algún momento querían los tributos de eso. Y dicen, no, nosotros vamos a quedar con la venta de todo esto, y además nos quedamos con los impuestos que nos requieren los babilónicos. Eran ciudades riquísimas. Y ahí Dios ya me está diciendo, mira, lo que era, porque uno ve Sodoma y Gomorra y dice, bueno, ¿esto qué? ¿No? Bueno, era la cuna, ¿no es cierto?, de las riquezas. La cuna de las riquezas. Y la mujer de Lot, todo vino con la mujer de Lot, y la mujer de Lot se da vuelta, porque para ver los rayos que caían del cielo, el fuego que subía de la tierra. No, se da vuelta cuando uno estudia, se da vuelta porque ve todo lo que ella se perdió. Por eso se muere. ¿Me estás siguiendo? Entonces, todos los bienes materiales, cuando uno ve dónde nos crean trampas, tropiezos, a Sansón le pasó eso. La rebeldía, ¿no es cierto?, le tendió una trampa terrible con esta mujer, ¿cómo se llamaba? Dalila, y con todo lo demás. A veces uno se cree muy vivo como Sansón, de hecho que era muy inteligente en algún momento también, y se le generan trampas. Por ejemplo, usted me dice, así como usted me dijo Sansón, Lot, usted seguramente empezó en 20 más ahora la escritura, seguro. Entonces podemos tener la rebeldía, ¿no es cierto? De hecho que Sansón viene en esa rebeldía, la rebeldía estaba asociada con Sansón en ese momento, en su vida mejor dicho, porque él cometía muchas cosas como burlándose de los filisteos, ¿sí? Y eso es mala consejera, ese tipo de acciones de Sansón. Cuando uno no sabe el resultado final,
Pero si uno no supiera el resultado, si una persona no supiera el resultado final y tiene la luz y la sabiduría que Dios le da, si uno no supiese el resultado final de Sansón allí, en la historia de Sansón en el libro de Jueces, cuando uno empieza a leer, una persona que conoce la Biblia pero que nunca leyó la historia de Sansón, se va a dar cuenta de cuál va a ser el resultado final, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo, en un momento, ¿se acuerdan cuando se queda sin la esposa? ¿Sí? Que tenía que, en vez de rescatarla, se va a hacer otra de sus esposas. Un ejemplo. Entonces, esas actitudes que tuvo Sansón eran bien extrañas. ¿Quién digo Sansón? Me está siguiendo bueno. Pero ahora le voy a mostrar otro, ¿sí? El Salmo, usted lo conoce bien, lo hemos hablado, usted lo sabe. Es el Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73 es un salmo de Asaf. Ya terminamos el 10 minutos. Es un salmo de Asaf. Dice, se caracteriza por una cosa el salmo, ¿no? Es usted dice, a mí no me pasa esto, mire. Dice, por supuesto, seguramente todos los tropiezos habidos y por haber no le pasan a usted ni me va a pasar a mí, ni a cada uno puede tener algún lazo, algún tropiezo, incluso la personalidad, las características de cada uno, ¿no es cierto? El diablo las puede conocer un poco y a usted le va a tender un lazo, a mí otro, a usted una trampa, a otro. Usted va a ver un obstáculo que yo ni siquiera lo veo, y que no es un lazo sino un obstáculo, y yo voy a ver un obstáculo, pero ¿cómo se da cuenta? Y yo no veo el suyo, usted no ve mi obstáculo. Un ejemplo. Y en la Biblia pasa, hay un montón de obstáculos. Dice, Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi, la palabra casi, bueno, ahí tengo la Biblia, pero para que vea, hay dos cosas aquí. La palabra casi, la primera es meat, la otra es ay. Bueno, no voy a leerlo por el tiempo en hebreo, pero dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Casi es meat, es porque dice ki meat en hebreo, la palabra es meat. La palabra meat es poco. Yo puedo decir casi, pero como dice ki meat, es casi por poco, ¿no? Es decir, poco. Porque si yo traduzco meat solo parece que poco, sí se me deslizó un poco, pero como dice ¿qué meat? ¿Qué hay después? En el siguiente versito, en cuanto a mí casi, ¿no es cierto? Poco, casi poco, se deslizaron mis pies. Por poco, aquí ya no es la misma palabra, no es meat, ni tampoco dice kimeat, dice qué hay, ¿no es cierto? Por poco resbalaron mis pasos. Bien, ok, se deslizaron, no importa ahora las palabras, estas deslizar y resbalar son muy parecidas al lazo y a la trampa, al tropiezo, ¿no es cierto? Ya algún día hablaremos de esa, pero ¿por qué? Porque dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ok, aquí nos damos cuenta de algo rápido. ¿Se acuerdan que el Señor decía en el pasaje anterior que leímos, ¿no es cierto? Dice, imposible es que no vengan, inevitable, y que es que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen, mejor fuera tal cosa. Ok, dice que van a existir tropiezos. Ok. Este hombre tropieza, se desliza, porque dice casi, meat, y después ¿qué hay? Son dos palabras para decir a punto de hacerlo, ¿no? Y de hecho que él sí se metió en eso. Entonces dice, porque tú envidia de los arrogantes. Bien, rápidamente, sin mucho, porque se da cuenta enseguida. Dice que viene el tropiezo. ¿Cuál es el tropiezo de Asaf? La envidia. ¿Me estás siguiendo? Entonces, si nosotros generamos y traducimos envidia, se los nada más, nos van a poner una rueda de molino en el cuello, hermano. Porque dice, guay por el que vienen tropiezos. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Entonces uno la ve lo va descubriendo. Por supuesto hay que leer los pasajes, descubrir. ¿Me sigue? Entonces, dice, casi se deslizaron mis pies y se resbalaron. Casi
se puede traducir como un poco, casi. Hay una diferencia. Porque si yo digo, poco se resbalaron mis pies, es porque se resbalaron. Pero si yo le pongo casi, es que no se resbalaron. ¿Estás siguiendo esa semántica de la palabra? Entonces, cuando uno estudia la Biblia, tiene que tener mucho cuidado. La idea en el pasaje, como tiene el prefijo inseparable que aquí, entonces ya la idea es que casi por poco, no casi poco, sino casi por poco, se resbala. Pero entró en eso, ¿no? De que tuvo, dice, porque, si lo tuvo, tu envidia. Entonces sí, si no dice porque tu envidia, a mí me da la sensación de que sí hubo un traspiés grande, aunque el pasaje anterior es casi. Ok. Porque tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad, ¿sí?, de los impíos. Ahora, sí tuvo envidia, ¿sí? Y para Asaf, reitero, su piedra de tropiezo, ¿cierto?, su piedra de molino que lo estaba haciendo sucumbir, no sé dónde, ¿no es cierto?, no en el mar, pero siguió viviendo, es la envidia que tuvo de algo que tenían otras personas que no eran creyentes. Entonces no son creyentes y el creyente no puede tener lo que los hijos de Dios. Pero entonces, como los hijos de Dios pasan situaciones terriblemente adversas y el impío está sepultado con honra y Señor y Dios, y tú que no, mira, por aquí no pasas entonces tú, Dios. ¿Me estás siguiendo? Eso es lo que está diciendo. Entonces, sí tuvo su tropiezo, ¿ok? Y su tropiezo, su escándalo, no puedo decir escándalo, porque ya estoy hablando en el griego, ¿no? Su lazo de tropezadero fue la envidia que fue albergando, generando su interior. ¿De acuerdo? Entonces, esa era su piedra. Pero, no voy a analizar todo el pasaje, pero porque ya terminamos, ya veremos. Pero hay un pasaje, ¿dónde está? Hay una forma de superarlo, y él lo hizo. Él lo hizo. El salmo es dramático, porque es ahí donde él dice en un momento determinado que era cuando actuaba de esa manera, que se estaba cayendo, porque sí, es como hay otro salmo de David cuando dice 3 veces, dice el salmo, se me fue el nombre, cuando dice, también usa las mismas palabras, casi fue echado por tierra, casi fue echado por tierra, casi fue echado por tierra. Eso era terrible, porque es ir al polvo directamente. Pero casi es como que si acá está la tierra, le estaba así, casi llegando. Muy similar a este, ¿ok? Pero eso significa una situación de angustia. Por eso aquí, además que dice casi, la idea es que estaba metido en el ambiente. No es para juzgarlo, pero tampoco para inculparlo. Estoy con términos, está correcto, de la abogacía, ni para juzgarlo ni para inculparlo. Y entonces, dice en el verso 17, ahí no entendemos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Vio que dice imposible que no existan tropiezos. Va a haber, como este hombre, claro que tuvo un tropiezo como eso que está diciendo el Señor. Lo que dijo el Señor, que es imposible que no existan tropiezos, porque van a existir. Asaf tuvo el suyo, ¿sí? Habrá tenido otro seguramente. Era la envidia, ¿sí? Pero él sí lo superó. Es como que aquel que fue sembrado en pedregales, el pedregal, ¿no es cierto?, tiene un poquito de tierra calcárea, pero como abajo hay piedras, tiene poca raíz, entonces crece rápido, pero como no tiene tierra, ¿no es cierto?, no se sustenta bien, se quema rápido la plantita, ¿me entiendes? Un ejemplo es lo que hice cuando fue sembrado en pedregales, ¿ok? Entonces aquí, en esta época de su vida, este Asaf parecía sembrado en pedregales, y eso que era un siervo de Dios, era un tipo coreita, no me acuerdo, era uno de los que componía para David en las alabanzas y que dirigía los coros de los levitas, Asaf, porque aparecen otros y se habla de Asaf también en crónicas, etc. ¿Me está siguiendo? Pero por más que sea uno que está ministrando como este hombre, ¿no es cierto?, tenía esa piedra de tropiezo, ese escándalo, ¿no es cierto?, de que veía que parecía que Dios no estaba actuando como él quería humanamente que actuara en beneficio de los creyentes y en contra de los no creyentes. Pero hay una forma de salir de la piedra del tropiezo, y dice,
una vez que entré en el santuario, comprendí el fin de aquello. ¿Me entiende? Es una maravilla. Quiere decir que si usted y yo tenemos envidia, que es una piedra de tropiezo, y así podríamos hablar de pasajes exactamente como este, que hablan de celo, de mentira, de engaño, de mil y una cosas, ¿no es cierto? Porque sí están los pasajes. La Biblia es una maravilla, directamente es una maravilla. Están todas las situaciones habidas y por haber que va a pasar un ser humano. Y entonces, él tenía esa situación, él casi estaba echado por tierra, dice que sus pies casi se rebalan y que se tropieza, ¿sí? Que parecía sembrado en pedregales, que de repente estaba cantando, porque dice reciben con gozo, y con gozo dirigía a los levitas. Imagínense que tenía que cantar con gozo cuando venía el pueblo al templo, ¿okay? O al santuario, al tabernáculo, ¿okay? Y en un momento determinado, mucho gozo, ¿sí? Y se le viene todo abajo, ahí se le quemó la plantita porque fue sembrada en pedregales, y empieza a tener envidia, termina considerándose una bestia, un behemoth, dice, una bestia. La palabra hoy sería hipopótamo, en aquel entonces era behemoth, bestia, y en la simbología hebrea representaba al gran cocodrilo del Nilo que causaba estragos, ¿ok? Era algo abominable. Por eso dice esta palabra aquí más adelantito, no sé en qué verso está, pero anda por ahí, en el verso 22. Pero la forma de salir de todo eso fue entrando en el santuario. Una vez que entro en el santuario, yo cuando el Señor decía, entra en el santuario, que es el santuario, pero es el aposento, en lo secreto, en lo oculto, ¿no? Él dirigía, ¿no es cierto?, a todo lo demás, pero después él tiene que entrar en el santuario a solas con el Señor. Y estando en el santuario a solas con el Señor, se dio cuenta de que no tenía por qué generar esa envidia, porque dice, mira, tú generas envidia en tu corazón y lo transmites en definitiva, ¿no es cierto?, pensando en todo lo rico que tienen los no creyentes, ¿sí? Pero yo te voy a mostrar a dónde va a ir esa riqueza, como la de Sodoma y Gomorra. Entonces pasaron a lo mejor siglos recolectando, ¿no es cierto?, todo esto de los impuestos. Imagínense, por ejemplo, ¿se acuerdan la nave que construyó Noé? Dice que estaba calafateada con esa brea. Imagínense, supongamos que no sé por dónde andaban, pero andaban justamente por el norte, porque aparece en la Biblia dice Adara. Imagínense que si le vendieron a algunos originalmente los que estaban ahí, le vendieron, que después se inundó todo, ¿no? No sé cómo habrá pagado Noé para calafetear con el betún, porque en definitiva todas las naves, muchos, después obviamente, en la época de Abraham, que le podían venir, no sé, hasta de Fenicia, de otros lugares, que no tampoco eran tan lejos, buscando el betún para calafetear las naves y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Así que albergaban dinero y se les consumió todo. Por eso usted cuando ve la historia del sobrino de Abraham, Lot, la historia de Lot, no, él conocía ciertas cosas, él dije, vaya del Jordán, miren, todo lo que es la parte sur de Israel, donde está el Mar Muerto, la parte sudoeste, la parte del Valle del Jordán, que ahora porque fue reciclada por Israel a partir del año 48, un poco antes también, pero sobre todo a partir del 48, toda esa zona, ¿no es cierto?, donde viene donde vendría el Jordán desde el monte del Líbano, en definitiva, que pasa por las aguas de Meriba, sigue bajando, se va al lago de Tiberíades, sigue bajando, se va al Mar Muerto. Bueno, cuando usted ve documental la época, yo debo tener algunos, no sé si cuando estaba yo tenía algunos documentales de la época. Bueno, si usted veía cómo trabajaba la gente, los primeros judíos que llegaban ahí, murieron miles y miles de malaria, de tifus, de un montón de cosas. Si usted ve algunos documentales, es terrible. Pantanos, era un pantano, era algo asqueroso todo, ¿no? Durante siglos también fue algo muy malo, pero en la época, mucho antes, era un vergel todo eso también, en serio. Después se fue deteriorando. En la época que estaba Lot, sí había una parte muy fructífera, ¿no es cierto? Y esta gente trabajaba con todo eso del Valle del Jordán, y Lot habrá visto que eran gente de mucha riqueza, porque pasaban caravanas y
que te traían cosas del este y del oeste y estos cobraban impuestos por todos lados, ¿sí? Por eso la mujer de Lot se da vuelta mirando todo lo que perdió su marido, ¿no? Le habrá dicho, ¿por qué nos vamos de aquí? ¿No? Porque acá está la riqueza, acá está el poder, acá está la gloria material, ¿sí? Solamente le voy a mostrar algo que ver rápido, ¿no? Solamente aquí vamos a leer, para terminar, en Mateo 16, y con esto terminamos. Mateo 16, ya con esto terminamos. Después usted encuentra, tengo varios, pero después lo completaremos. Mateo 16, verso 22. Ya terminamos. Verso 21. Después, desde entonces, comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Yeshua, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Acá es escándalo, la palabra escándalo otra vez. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas, en las de los hombres, ¿sí? Y Pedro estaba haciendo en ese momento tropiezo para el Señor. Acá no vamos a discutir ahora ni adelante. Sí, bueno, ¿a quién le dijo Satanás? Pedro no vio a Satanás, que Pedro era Satanás. Pero ante la actitud de Pedro, ¿no es cierto?, esa expresión de Pedro, ese sentimiento que le transmitía Pedro, utilizado por Satanás en el corazón de Yeshua, podía hacerlo tropezar. Entonces no está diciendo que Pedro es Satanás, sino que Satanás utilizaría a Pedro, ¿no es cierto?, para que lo hiciera tropezar a Yeshua. Entonces dice, tú pones la mira, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cuál es, ¿no es cierto?, el escándalo, la piedra de tropiezo de Pedro? Por un amor no bien encausado. ¿Se acuerdan cuando le leí el otro del convite? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando leí el proverbio del convite? A veces las cosas que parecen bien van a ser de tropiezo. Y un amor mal encausado por no pensar en las cosas de Dios y prevalecer el amor que él tenía, ¿no es cierto?, por el Señor, es de tropiezo. Quiere decir que sintéticamente la cosa, en ese sentido profundo, poner la mira en el pensamiento humano y no en las cosas de Dios, es pensar como el diablo. Y es tropiezo. Y entonces dice, pero tenía amor. Pero había una cosa más sublime y enaltecida. Y ellos está diciendo, tengo que hacer esto. Y voy a tener aflicción y voy a padecer esto. Y tiene que acontecerlo, va a decir en otro pasaje. Pero viene Pedro con el recurso humano, el sentimiento humano, no. Que no pase tal cosa. ¿Pero por qué? Porque uno le podría decir, o nosotros le podemos decir, ¿pero por qué? Porque es desagradable. No, ¿y por qué tiene que morir? Bueno, ese sentimiento no proviene de Dios, sino proviene del diablo. Miren, es algo tremendo. Hay alguien que quería que Yeshua muriera de esa manera, y era Dios. ¿Sí? El diablo no quería. El diablo no quería que Yeshua muriera de esa manera. Porque si no moría de esa manera, fracasaba. ¿Me está siguiendo? Entonces, están al filo de la navaja. Entonces, la piedra de tropiezo, en el caso de Asaf, fue la envidia. Entró al santuario, reconoció que pensar humanamente como él pensaba era una bestia. Ahí está. Aquí, pensar humanamente como Pedro era del diablo. Y cuando uno ve, si uno ve el sentimiento de Pedro, es maravilloso.
pero es incorrecto. A veces lo que nosotros pensamos que humanamente es maravilloso puede no ser la voluntad del Señor. Por eso comenté toda la historia hasta donde yo de las palabritas esas que había notado antes. Vamos ahora a hacer una oración y que Dios nos permita a cada uno, hoy, mañana, pasado y en todo tiempo, entrar en el santuario, en la relación personal con Dios, para ver, ¿no es cierto?, si alguien nos hace tropezar a nosotros, si nosotros hacemos tropezar a otro, si hay algo que está impidiendo que crezcamos, que maduremos, ¿no? Y hay muchas de estas, hay varias en la Biblia de este tipo de cosas. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida, por este nuevo día. Señor, levantamos nuestra oración al trono de la gracia, exaltando tu nombre, porque tú eres grande, Dios todopoderoso, el dador de la vida, el creador del cielo y del universo, de la tierra, de nuestras vidas. Exaltamos tu nombre porque tú eres nuestro libertador y nuestro sanador. Y levantamos tu nombre en alto, Señor, porque solamente tú eres el que tiene palabra de vida eterna. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados en Yeshua Mesías. Y te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Señor, sabemos que tenemos que crecer y que tenemos que madurar. Reconocemos, Señor, que tenemos muchas fallas, algunas que no sabemos cómo son, Señor, pero sabemos que existen. Por eso, Señor, queremos, así como hizo Asaf, Señor, que tú le permitiste entrar en el santuario, y así como tú dijiste a través de Yeshua, Señor, que cuando oremos en lo secreto de nuestra cámara, cerremos, Señor, nuestro lugar y oremos en secreto, en silencio, contigo en nuestro corazón, para que tú te reveles a nuestras vidas. Sabemos que tu palabra, Señor, es la que transforma y tú eres el que da la vida. Y queremos que esta palabra, Señor, que vemos, Señor, que nos ha quedado escrita para nuestra enseñanza y exhortación y también para nuestra madurez y crecimiento, sea atesorada en cada uno de nosotros y a todos y a cada uno conforme a cada necesidad. Señor, nos estés revelando, Señor, la necesidad de entrar en el santuario para que se nos revele a todos y a cada uno. Señor, el tropiezo que estamos causando o que hemos causado a otro, o el tropiezo, el lazo y el cebo, Señor, de trampa que alguien o algunos o circunstancias de la vida nos han puesto en el camino, Señor, para traernos distracción, para detenernos, Señor, para alejarnos del compromiso y muchas veces para frustrarnos en la vida, Señor, cosa que no corresponde a un hijo tuyo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua Mesías. Bendice a cada hermano, hermana y familia aquí presente, aquellos que no han podido venir, al cercano y al lejano. Que tú, Señor, en tu grande misericordia, Señor, nos estés revelando a todos y a cada uno el secreto y la maravilla de tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, sabemos que tropiezos van a venir, que trabas van a existir, Señor, que trampas y lazos físicos, Señor, y aún verbales, con doctrinas, Señor, con enseñanzas equivocadas, Señor, sabemos que van a existir, pero seas tú dándonos luz, sabiduría, dándonos el discernimiento y el conocimiento de lo alto, Señor, para poder, Señor, detectar todo aquello que va a hacer para hacernos tropezar y en contra de nuestras vidas. Ábrenos el entendimiento, rogamos tu shalom de lo alto y el reposo que viene de ti. Danos luz, sabiduría de lo alto, Señor, para seguir adelante, Señor, y que ninguno de nosotros, por una u otra razón, Señor, haga tropezar a ninguno. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos, el Señor les guarde.